Bastó una mirada, y todo cambió. ¿Alguna vez has sentido esa extraña sensación de reconocimiento? ¿Alguna vez cruzaste miradas con alguien y sentiste como si algo antiguo se hubiera activado dentro de ti? No era solo atracción, ni una simpatía común. Era algo más profundo, casi ancestral, como si el tiempo suspendiera la lógica, y una parte olvidada de ti despertara solo con una mirada. El corazón reconoce, pero la mente duda. Y entonces surge la pregunta que resuena en silencio: ¿de dónde viene esa sensación? ¿Qué sucede cuando dos almas se encuentran por primera vez y, aún así, llevan la impresión de haber caminado juntas en algún lugar más allá de la memoria? ¿Estaremos ante un reencuentro de almas? ¿Una sincronicidad? ¿O simplemente es el inconsciente proyectando en el otro todo lo que anhelamos encontrar en nosotros mismos? En este video, vamos a atravesar juntos un campo invisible, hecho de símbolos, arquetipos y señales, donde los encuentros más significativos no obedecen a las leyes de la lógica, sino a las del alma. Exploraremos junto a Jung los misterios detrás de los vínculos instantáneos, de las miradas que hablan sin palabras, y de las presencias que nos sanan o nos rompen, solo por existir. Y tal vez, solo tal vez, este video no haya llegado a ti por casualidad. Tal vez sea el espejo simbólico de algo que tu alma ya estaba lista para recordar. Porque la pregunta que abre esta travesía es precisamente esta. ¿Por qué sentimos que ya conocemos a alguien que acabamos de encontrar? ¿Alguna vez miraste a los ojos de alguien y sentiste una especie de recuerdo? Como si esa persona llevara algo que tú ya conocías, pero no sabías explicar. No era solo atracción, ni simpatía. Era como si algo invisible se moviera entre ustedes, creando un puente inmediato entre dos almas que, de algún modo, se reconocieron. Jung llamaría a esto una activación arquetípica, cuando una imagen profunda del inconsciente colectivo se despierta a través del otro. Este tipo de encuentro no se da por la apariencia, la forma de hablar ni las ideas compartidas. Lo que está en juego es más sutil, una conexión que nace de símbolos, de patrones invisibles, de historias internas que quizás ambas almas comparten desde mucho antes de conocerse. ¿Te has dado cuenta de cómo, a veces, una conversación fluye como si fuera una continuación, y no un comienzo? Como si hubiera páginas anteriores en la historia, pero no supieras dónde fueron escritas. Muchas veces, lo que sientes como familiaridad es, en realidad, un reflejo simbólico. La otra persona puede estar expresando un aspecto de tu propio inconsciente, algo que estás buscando, reprimiendo o intentando integrar. Por ejemplo, un encuentro con alguien extremadamente libre puede activar en ti un deseo oculto de romper patrones. Es como si el alma dijera: mira, esto es lo que necesitas recordar. Y si empiezas a observar más de cerca estos momentos, verás ciertos signos que suelen acompañarlos. Ver horas repetidas antes o después de la mirada, como 11:11 o 22:22, sentir una energía distinta en el aire, o incluso soñar con la persona esa misma noche. Estas pequeñas señales son formas en que el inconsciente comunica que algo importante está en movimiento, incluso si la mente racional aún no lo comprende. ¿Qué pasaría si comenzaras a confiar más en esas sensaciones? Y si, en lugar de dudar, eligieras investigar lo que la vida está intentando revelarte a través de ese reconocimiento? Porque tal vez, el encuentro no sea realmente con el otro. Tal vez, en el fondo, sea con una parte olvidada de ti mismo. Y eso nos lleva a una cuestión aún más intrigante. ¿Qué quiso decir Jung con sincronicidad, y cómo se manifiesta en los encuentros entre almas? Imagina que estás pensando en alguien, y esa persona te envía un mensaje segundos después. O que conoces a alguien nuevo, y esa persona menciona exactamente el libro que acabas de comenzar a leer. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero para Jung, hay un nombre más profundo para esto: sincronicidad. Él describió este fenómeno como la ocurrencia simultánea de dos eventos conectados por significado, y no por causa y efecto.
Es cuando el universo parece susurrar en símbolos, y lo que parece azar, se convierte en un llamado al despertar. En los encuentros entre almas, la sincronicidad actúa como una señal de que algo mayor se está moviendo. Puede ser un encuentro casual que lo cambia todo, un reencuentro inesperado, o incluso la aparición de alguien justo en el momento en que estás listo para ver algo dentro de ti. Jung decía que, cuando el inconsciente está preparado para una transformación, el mundo exterior responde, como si colaborara con tu proceso interior. Por eso, vale la pena observar los detalles. ¿Recuerdas lo que estabas sintiendo antes de conocer a alguien que te impactó profundamente? ¿Qué pensamientos rondaban tu mente ese día? ¿Qué símbolos, frases, canciones o números se repetían en ese momento? Muchas personas relatan ver secuencias numéricas como 333 o 555 antes de cruzarse con alguien especial. Estas repeticiones pueden ser anclas simbólicas, mensajes cifrados del inconsciente que buscan guiar tu conciencia hacia el significado oculto de la experiencia. Si quieres practicar esta escucha simbólica, comienza un diario de sincronicidades. Anota allí todo lo que te parezca significativo, incluso si al principio parece una tontería. Después de algunas semanas, comenzarás a notar patrones, y quizás entiendas que ciertas personas no llegaron a tu vida por casualidad. Aparecieron como espejos de un movimiento interno que necesitaba forma, voz o un rostro. ¿Y si todas esas coincidencias no fueran solo eso? ¿Y si fueran mensajes ocultos, moldeados especialmente para ti? Tal vez la vida está intentando abrir una puerta. La pregunta es, ¿estás dispuesto a cruzarla? Y si la respuesta es sí, ¿con quién más podría suceder esa travesía? ¿Cómo influye el inconsciente colectivo en los vínculos que formamos a primera vista? Hay algo misterioso en esos encuentros que nos atraviesan sin previo aviso. La sensación de familiaridad repentina, la conexión espontánea, la intimidad que nace antes que la lógica. ¿Pero qué hay detrás de eso? Según Jung, existe una capa profunda de la psique que todos compartimos, el inconsciente colectivo. Una especie de biblioteca viva de símbolos, imágenes y patrones universales que habitan en cada ser humano, más allá de su cultura, idioma o historia personal. Cuando dos personas se encuentran, no solo se conectan sus egos, también se tocan sus estructuras internas más profundas. Y a veces, esa conexión ocurre porque ambos activan, el uno en el otro, imágenes arquetípicas que viven en ese fondo psíquico común. Por eso, un simple gesto, una forma de mirar o un tono de voz puede provocar un impacto tan intenso, como si tocara una cuerda ancestral que resuena desde dentro. Piensa, por ejemplo, en cuando alguien te transmite una sensación de protección, sin que siquiera lo conozcas bien. Puede que esa persona esté encarnando, sin saberlo, el arquetipo del cuidador, del sabio o del héroe, imágenes que habitan el inconsciente colectivo y que, al activarse, generan una respuesta emocional inmediata. No se trata de quién es la persona, sino de lo que representa en tu mundo interno. Puedes empezar a notar esto en tu vida cotidiana. ¿Alguna vez sentiste que alguien te inspiró confianza inmediata, sin razón aparente? ¿O que un desconocido te provocó un rechazo inexplicable? En ambos casos, probablemente fue una reacción arquetípica. Una parte de ti reconoció, o fue desafiada por, algo que esa persona simboliza. Y esa percepción no nace de la lógica, sino del lenguaje simbólico del inconsciente. Y si, en lugar de juzgar o temer estas reacciones intensas, comenzaras a observarlas con curiosidad, ¿qué te revela cada vínculo sobre ti mismo? ¿Qué parte de tu alma se está activando cuando sientes que ya conoces a alguien? Quizás, en el fondo, estás siendo guiado a reencontrarte con una imagen olvidada de ti mismo, reflejada en el rostro del otro. ¿Por qué ciertas miradas nos atraviesan como si tocaran partes olvidadas de nuestra historia? Hay miradas que no solo ven, recuerdan. Y cuando eso sucede, algo se mueve dentro de nosotros. Una emoción sin nombre, un escalofrío silencioso,
Una sensación de que ese instante guarda más de lo que aparenta. Jung diría que, en esos momentos, se están activando partes inconscientes de la psique. Y la mirada del otro actúa como un espejo simbólico, revela fragmentos de lo que hemos olvidado, reprimido, o incluso vivido en otro tiempo. Estos encuentros no siguen la lógica racional. Se viven como un llamado del mundo invisible. Tal vez nunca hayas cruzado una palabra con esa persona, pero la mirada fue suficiente. Y, de repente, accedes a recuerdos que no puedes ubicar, pero que despiertan emociones reales. No es raro que esas experiencias vengan acompañadas de señales. Ver horas espejo como 21:12, soñar con símbolos antiguos o sentir un déjà vu tan vívido que parece una escena ya vivida. ¿Y si ese impacto no fuera casual, sino un portal? Un portal hacia lo que Jung llamaba contenidos olvidados del inconsciente, que a veces solo emergen cuando encuentran el espejo adecuado. La fuerza de ciertas miradas puede venir precisamente de allí. Nos hacen recordar quiénes somos, lo esencial que quedó sepultado bajo capas de rutina, máscaras sociales o miedo a sentir. Si alguna vez viviste algo así, prueba a escribir sobre lo que sentiste exactamente en ese encuentro. ¿Qué imágenes vinieron a tu mente? ¿Qué emoción apareció primero? Tal vez allí haya una pista, o incluso una herida antigua pidiendo ser escuchada. Muchas veces, lo que esa mirada despierta no es una nueva historia, sino una que ya existía dentro de ti, esperando ser reconectada. Y cuando algo despierta así, de forma tan profunda e inesperada, ¿será realmente sobre la otra persona? ¿O será tu alma diciéndote, despierta, mira lo que aún está escondido ahí dentro? Porque puede que ese encuentro no sea el final, sino el comienzo de una búsqueda. ¿Cuál es el papel de los arquetipos en el magnetismo entre dos personas? A veces, lo que nos atrae del otro no es exactamente el otro, sino lo que representa dentro de nosotros. Jung nos enseñó que llevamos en el inconsciente imágenes universales llamadas arquetipos, figuras simbólicas que moldean nuestra manera de sentir, desear y relacionarnos. Cuando alguien despierta en ti una emoción intensa desde el primer encuentro, hay muchas probabilidades de que un arquetipo esté en juego. Es como si esa persona encarnara algo que tu alma llevaba tiempo esperando ver. Por ejemplo, puedes sentirte magnéticamente atraído por alguien que, sin saberlo, representa el arquetipo del sanador, del maestro, de la madre o del amante. Eso puede generar tanto fascinación como confusión. Porque en la práctica, no estás lidiando solo con una persona real, sino con una imagen interna activada. Por eso algunos encuentros son tan arrolladores. No solo despiertan emociones, sino fuerzas simbólicas profundas. ¿Un ejemplo concreto? Si estás en una etapa de redescubrimiento personal, es común que te sientas atraído por alguien que represente libertad, expansión o espiritualidad. No es casualidad. Es el reflejo de tu propio proceso interior. La conexión aparece porque el otro encarna algo que tu alma está buscando integrar. Y cuanto más inconsciente sea ese deseo, más potente será la emoción. Pero atención, los arquetipos tienen luz y sombra. Si una figura arquetípica se activa sin conciencia, puedes acabar idealizando al otro o perdiéndote en el vínculo. Por eso es tan valioso preguntarte, ¿qué despierta exactamente esta persona en mí? ¿Qué tipo de energía representa? ¿Esto habla más de ella o de algo que necesito mirar en mí mismo? Hacer estas preguntas ayuda a evitar proyecciones y a profundizar la conciencia en tus relaciones. ¿Y si el verdadero regalo del encuentro no fuera la persona en sí, sino lo que ella vino a revelarte sobre ti? Porque tal vez, detrás de ese magnetismo, haya un llamado a expandirte, a sanar, a transformarte. ¿Y tú? ¿Estás listo para escucharlo? Si este contenido está resonando contigo, no olvides dejar tu like ahora mismo. Nos ayuda a saber que este tipo de mensaje toca tu alma, y también a llegar a más personas que, como tú, están en busca de algo más profundo. Y si aún no lo has hecho,
suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí, cada video es una invitación a mirar hacia adentro y reconectar con tu verdad. ¿Existen realmente los reencuentros de alma, o son proyecciones del inconsciente? ¿Cuántas veces has escuchado a alguien decir, siento que ya te conocía? Esa frase puede sonar poética, pero muchas veces nace de algo muy real, una sensación de reencuentro que escapa a la lógica, pero que nos impacta profundamente. Jung nos recuerda que muchas de nuestras conexiones emocionales están moldeadas por proyecciones inconscientes, cuando colocamos en el otro partes nuestras que aún no reconocemos. Y eso aplica tanto a los encantamientos como a los conflictos. Entonces, ¿los reencuentros de alma realmente existen? ¿O estamos, muchas veces, proyectando nuestras carencias, heridas y deseos más profundos en alguien que activa esos contenidos dentro de nosotros? La respuesta puede ser ambas cosas. Hay conexiones que sí son especiales y cargan una energía que parece ir más allá del momento. Pero incluso esas pueden estar envueltas en fantasías simbólicas que requieren ser vistas con claridad. Piensa en una experiencia en la que sentiste que conocías a alguien de otra vida. El tiempo parecía detenerse, los gestos fluían, y una complicidad inexplicable surgía entre ustedes. Pero, con el paso de los días, tal vez notaste que parte de ese encanto venía de algo que tú mismo estabas buscando, y que, sin darte cuenta, proyectaste en el otro. Eso no invalida el encuentro, pero sí revela cuánto puede ser espejo, antes que camino. Jung decía que las relaciones más profundas son también las más peligrosas, porque despiertan lo que estaba dormido. Por eso, cuando sientas que viviste un reencuentro de alma, pregúntate, ¿qué me reveló este encuentro sobre mí? ¿Qué activó en mi mundo interior? Y sobre todo, ¿este vínculo me acerca a mi proceso de individuación o me aleja de él? ¿Y si, al final, el otro fuera solo un mensajero? Alguien que apareció para recordarte una parte olvidada de tu propia historia. Tal vez el reencuentro más importante aún esté por suceder. Y quizás no involucre a una nueva persona, sino una nueva conciencia. Y el amor a primera vista. ¿Existe una relación entre el amor a primera vista y el proceso de individuación? ¿Y si eso que llamamos amor a primera vista fuera, en realidad, un llamado del alma? Un llamado que, disfrazado de encanto repentino, trae una invitación mucho más profunda: iniciar un viaje hacia ti mismo. Para Jung, todo encuentro significativo forma parte, de algún modo, del proceso de individuación, esa travesía hacia la totalidad de la psique. Y el amor, cuando es auténtico, no llega para completar, sino para revelar. Esa conexión intensa que ocurre en la primera mirada puede ser más que una química emocional. Puede ser el comienzo de una transformación interior. El otro aparece como un símbolo vivo, representando exactamente lo que tu alma necesita ver, sentir o integrar. Por eso, estos vínculos suelen venir cargados de desafíos, espejos, e incluso incomodidades. Porque no llegaron para entretener. Llegaron para despertar. ¿Quieres ver cómo se manifiesta esto en la práctica? Imagina que conoces a alguien extremadamente espontáneo, ligero, intuitivo. Esa persona te encanta desde el primer momento. Pero en el fondo, lo que te atrae no es solo ella, sino la parte de ti que quiere vivir así, pero que ha sido reprimida. Ese amor entonces revela una ausencia interna. Y si estás atento, podrás usar esa conexión como una puerta de entrada hacia tu propio camino de individuación. Por eso, es esencial mirar estos encuentros con madurez simbólica. En vez de preguntarte ¿será amor?, pregúntate, ¿qué quiere enseñarme este vínculo sobre mí mismo? ¿Lo que siento es por la persona, o por lo que ella representa en mi universo interno? Estas preguntas te ayudan a evitar ilusiones y a transformar la pasión en herramienta de expansión. ¿Y si, al final, el amor a primera vista fuera solo el comienzo? No el fin de la búsqueda, sino la primera pista de un reencuentro contigo mismo.
Tal vez el amor verdadero no sea el que te encadena, sino el que te señala el camino. Un camino hacia adentro, hacia algo que necesita nacer en ti, antes de poder florecer con el otro. ¿Por qué algunas personas despiertan en nosotros emociones intensas, incluso sin convivencia? Hay presencias que nos atraviesan como tormentas. Basta una conversación breve, una frase casual o una mirada más prolongada, y de pronto estamos invadidos por emociones que ni sabíamos que estaban tan a flor de piel. ¿Cómo se explica eso? Yu nos ayuda a entender. El otro, muchas veces, actúa como un disparador simbólico. No necesita hacer nada extraordinario, solo existir tal como es para tocar una parte nuestra que estaba oculta o herida. ¿Te ha pasado alguna vez? Un nuevo compañero de trabajo, un desconocido en un evento, alguien que apenas cruzó tu camino, y, aún así, provocó en ti rabia, admiración, nerviosismo, deseo o incomodidad. Eso ocurre porque esas personas activan complejos psíquicos o imágenes arquetípicas profundas. Tocan zonas internas que aún no han sido integradas. Y por eso, la intensidad de la reacción muchas veces no tiene proporción lógica. En la práctica, esto es una invitación a observarte. La próxima vez que sientas una emoción fuerte hacia alguien con quien casi no tienes vínculo, haz una pausa y reflexiona. ¿Qué me hace sentir exactamente esta persona? ¿Qué parte de mí está reaccionando frente a ella? Tal vez no se trate de la persona en sí, sino de lo que simboliza en tu proceso de despertar interior. A veces es una proyección de la sombra, otras, un llamado del self a reconectar contigo. Estos encuentros también suelen venir acompañados de sincronicidades sutiles. Encontrarte con esa persona en lugares inesperados, ver su nombre repetidamente, soñar con ella sin razón aparente, o notar números como 1010, 2121, 1313 vinculados a su presencia. Todo eso puede ser señal de que hay una dinámica inconsciente queriendo emerger, y que no debe ser ignorada. Y si, en lugar de escapar de esas emociones, aprendieras a recibirlas como mensajeras? ¿Y si la presencia del otro, por breve que sea, fuera exactamente lo que tu alma necesitaba para moverse? Tal vez la verdadera pregunta no sea ¿por qué él o ella me impacta tanto?, sino ¿qué parte de mí estaba dormida, y ahora por fin despertó? ¿Cómo diferenciar un vínculo arquetípico de un apego emocional inconsciente? No todo lazo profundo es sano. Y no toda conexión intensa significa que hay amor verdadero. A veces, eso que sentimos como un lazo de alma, no es más que un complejo psíquico intentando repetirse. Yu nos advertía sobre este peligro. Cuando confundimos un arquetipo con un apego, podemos perdernos en vínculos que parecen sagrados, pero que en realidad son prisiones emocionales creadas por carencias no resueltas. Un vínculo arquetípico es simbólico, expansivo. Te conecta con una parte esencial de tu psique y te invita a crecer, aunque te desafíe. El apego inconsciente, en cambio, tiende a encerrarte, exige, controla, ahoga. Uno te acerca al self. El otro te encierra en el ego. Pero ¿cómo diferenciarlo en la práctica? Observa, cuando piensas en esa persona, ¿sientes ligereza o dependencia? ¿Inspiración o ansiedad? ¿Amor o necesidad? Otra señal. Los vínculos arquetípicos suelen venir acompañados de sincronicidades, intuiciones, señales simbólicas de que hay un propósito mayor detrás. En cambio, los apegos emocionales aparecen con urgencia, miedo a la pérdida, sensación de vacío si el otro no está. En lugar de abrir caminos, te mantienen dando vueltas alrededor de la misma herida. Sientes que necesitas al otro para sentirte completo, y eso te desconecta de tu totalidad interior. ¿Quieres una práctica concreta? Toma papel y lápiz y escribe, ¿qué despierta esta persona en mí? Anota emociones, recuerdos, patrones repetidos. Luego escribe, ¿qué busco al acercarme a ella? Si las respuestas son seguridad, salvación, llenar un vacío, tal vez estés frente a un apego, y no ante una conexión simbólica real.
Reconocerlo es el primer paso para no proyectar tu sanación en el otro, sino traerla de vuelta a ti. ¿Y si descubrieras que eso que llamabas amor, era solo un espejo de lo que aún necesita ser amado dentro de ti? Tal vez el verdadero lazo de alma comience cuando te liberas de la necesidad y aprendes a reconocer la diferencia entre un llamado profundo y una prisión emocional. ¿Y los contratos de alma? ¿Existe algo como contratos de alma en la visión simbólica de la psicología junguiana? Aunque Jung no utilizaba el término contrato de alma, la psicología analítica reconoce que ciertos encuentros tienen un peso simbólico tan profundo que parecen predestinados. No en el sentido literal, como si todo estuviera escrito en una tabla invisible, sino en un sentido simbólico. El self organiza experiencias que favorecen el despertar de la conciencia. Y eso incluye a personas que aparecen en momentos clave del camino, como si tuvieran un papel preciso que cumplir en tu historia psíquica. Piensa en alguien que llegó a tu vida justo cuando estabas al borde de un colapso, o de un gran cambio. Esa persona trajo una verdad, un sacudón, un recuerdo, o incluso un dolor necesario. Jung llamaría a esto la manifestación del arquetipo del guía, del iniciador o del trickster. Figuras internas que se proyectan en el mundo exterior para desafiar al ego y provocar crecimiento. Por eso, a veces, el contrato no es dulce. Es transformador. Estos encuentros suelen venir acompañados de señales sincrónicas. Puedes haber soñado con esa persona antes de conocerla, haber escuchado su nombre repetidamente, o haber sentido algo como, yo sabía que esto iba a pasar. También es común notar repeticiones como números espejo, 1221, 1441, señales en la naturaleza, o cambios súbitos de energía en el ambiente. Todo esto son indicios simbólicos de que el inconsciente está participando en la orquestación del momento. Si quieres profundizar en esta percepción, practica lo que Jung llamaba atención simbólica. Observa que se repite, que te impacta emocionalmente, que parece tener más sentido que explicación. Escribe. Medita. Pregúntate, ¿qué está representando esta persona en mi proceso de individuación? ¿Ha llegado para completarme o para desconstruirme? Porque a veces, el contrato no es de permanencia, sino de revelación. ¿Y si, al final, ese encuentro fuera un recordatorio? Un recordatorio de que tu alma tiene un camino que seguir, y ciertas presencias llegan solo para señalarte la dirección. Tal vez lo más importante no sea el otro, sino lo que haces con lo que él despierta en ti. ¿Y si esa persona entró en tu vida no para quedarse, sino para despertar algo? No toda alma que cruza nuestro camino viene para quedarse. Algunas llegan como chispas de lucidez, solo para encender una parte de nosotros que estaba apagada. Y luego, después de cumplir su papel, se marchan, dejando un vacío, sí, pero también una llama nueva encendida dentro de ti. Jung nos enseñó que la psique se mueve por símbolos y significados, y que el self, cuando quiere provocar transformación, puede usar a otra persona como mensajera del despertar. ¿Has vivido algo así? Un encuentro breve, pero inolvidable. Una conversación de horas que pareció condensar años de autoconocimiento. O alguien que te impactó profundamente, sin siquiera volverse íntimo. Estas experiencias no son comunes. Son lo que Jung llamaría movimientos del inconsciente hacia la conciencia. Y cuando son bien comprendidas, se convierten en puntos de inflexión en el camino del alma. Pero el ego no sabe soltar con facilidad. Se aferra. Quiere repetir lo que le dio placer o encantó. Sin embargo, el self opera con otra lógica. Ofrece lo necesario para tu evolución, no lo que tu ego desea mantener. Cuando alguien llega solo para despertar algo en ti, el desafío es recibir ese regalo con gratitud y continuar, incluso con el corazón apretado. Porque el valor del encuentro no está en su duración, sino en lo que activó. ¿Un ejemplo concreto? Imagina que llevas meses emocionalmente bloqueado. Y de pronto conoces a alguien que, en unos pocos días, te hace reír, llorar, recordar quién eras antes de todas tus máscaras.
Esa persona te reconecta con tu esencia. Pero luego, se va. Puede parecer injusto, hasta que comprendes, no vino para quedarse. Vino para recordarte quién eres. Y esa memoria interna es lo que realmente importa. Y si los encuentros más transformadores no están hechos para durar, sino para revelar? Y si, detrás del dolor de la partida, hubiera un llamado silencioso a expandirte? Tal vez el verdadero reencuentro que la vida quiere ofrecerte, no sea con el otro, sino con la parte de ti que renació gracias a ese vínculo. Esto nos trae a la memoria una vieja pregunta. ¿Por qué algunos encuentros nos sanan, mientras otros nos desgarran por dentro? Hay personas que llegan a nuestra vida como bálsamos, otras, como tormentas. Y lo más curioso es que, muchas veces, ambas dejan marcas igualmente profundas. Yu nos ayuda a comprender esta dualidad al mostrarnos que los encuentros verdaderamente transformadores tocan diferentes capas de la psique. Unos despiertan lo que ya está listo para florecer, otros arrancan lo que aún no nos atrevimos a mirar. Los encuentros sanadores suelen activar arquetipos de nutrición, contención, reencuentro con el self. Son esos vínculos que nos recuerdan quiénes somos, que suavizan el camino y restauran lo que estaba roto. Traen paz, pertenencia, y a veces un silencio interno que cura más que 1000 palabras. Es como si el otro llegara justo cuando el alma ya estaba lista para recibir. Pero los encuentros que nos desgarran son los que abren heridas antiguas. Hacen que emerja la sombra, activan complejos inconscientes y revelan dolores escondidos bajo la superficie de lo cotidiano. Y aún así, o tal vez por eso, también pueden ser profundamente sanadores. No porque den consuelo, sino porque muestran lo que necesita ser transformado. Son espejos incómodos, pero verdaderos. Presta atención. Si después de conocer a alguien comienzas a tener sueños intensos, ver números repetidos como 444 o 777, recordar memorias olvidadas o sentir emociones a flor de piel, hay muchas probabilidades de que estés frente a un encuentro psíquico profundo. Esa persona llegó para enseñarte algo, incluso si, al principio, parece romperte. Porque en el lenguaje del alma, a veces la destrucción es el inicio simbólico de la reconstrucción. Y si todo esto, el alivio, la herida, la risa, el caos, fuera parte del mismo proceso? ¿Y si, al final, cada alma que cruza tu camino estuviera cumpliendo un papel exacto en tu proceso de individuación? Tal vez lo más sabio no sea clasificar el tipo de encuentro, sino preguntarte, ¿qué parte de mí está siendo llamada a despertar a través de este vínculo? Si estas reflexiones tocaron algo dentro de ti, tal vez es porque tu alma ya está pidiendo más profundidad, más silencio interior, más escucha. Si este video te aportó valor, deja tu like ahora, le estarás diciendo al algoritmo y al universo que este tipo de contenido importa. Y si sientes que este viaje no puede terminar aquí, suscríbete al canal y activa la campanita. Así estarás siempre cerca cuando sembremos nuevas semillas de autoconocimiento por aquí. Y por favor, comparte este video con alguien a quien también le pueda resonar esta verdad. A veces, una simple palabra compartida puede ser el inicio de un reencuentro de alma. Es una alegría enorme tenerte aquí. Por escuchar, por sentir, por caminar junto a nosotros. Que este contenido haya encendido alguna luz en tu interior, y que podamos reencontrarnos en el próximo video, en esta sagrada travesía de conciencia, verdad y reconexión.